Muchas gracias, ya volvimos aquí a Un Mundo Raro y estamos con nuestro invitado de lujo, Raúl Quintanilla, para hablar ahora de astrología. Yo les recomiendo que corran la voz ahorita, les vamos a dar unos 3 minutos en lo que hacemos la introducción, porque aquí va a estar Raúl platicándonos de las cartas astrales, entonces es importante de que se pongan en línea, avísenle a sus amigos que vamos a hablar de las cartas astrales, de astrología. Vamos un poquito de tiempo para que se vayan conectando. Este es un tema bien interesante para todos. Habla un poquito acerca de los planetas, un poquito acerca de las vibras. Esto es bueno hasta para los escépticos. Hasta para los escépticos. No sé quién estás hablando, seguramente de Mike. Mike no cree en nada. Es tan escéptico que te dio sus datos para hacer cartas. Sí. Entonces, por ahí algunas personas estaban interesadas, se querían conectar. Avísenles por favor a sus amigos, posteen por ahí que tenemos al experto astrólogo Raúl Quintanilla aquí con nosotros. Muy bien, Raúl, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, quería hacer unos comentarios sobre la astrología, los orígenes de la astrología. Es muy fácil saber, muy fácil saber desde cuándo se iniciaron los estudios de astrología. Váyanse al monte de excursión una noche, la que quieran, y a ver qué pueden hacer. Lo único que van a poder hacer es ver las estrellas. Y eso lo hicieron los ancestros, los antiguos. No tenían otra cosa que hacer en las noches, pero seguramente lo que ahora se hace en las noches antes se hacía todo el día, todo el tiempo, ¿verdad? Pero en las noches se dedicaban a ver los astros, las estrellas, lo que se movía y lo que no se movía. Por ejemplo, en las culturas tribales, aquellos que nacían con algún problema de huesos o de movimiento, o ya estaban muy viejos para ser útiles a la sociedad, los ponían a ver el cielo día y noche, examinaban la naturaleza de noche y de día, y de noche ellos ayudaron mucho a identificar los planetas o las estrellas que se movían y las frecuencias que se usaban. O sea, todo el mundo era útil y ellos también. Ahora, hay muchas cuevas que tienen manos pintadas, animales pintados en cacería por grupos, pero también tienen imágenes del sol y de la luna, que fueron los primeros astros identificados. Estamos hablando de cuevas cuando no había escritura, no había nada más que imágenes para poder interpretar. Las nociones de astrología más antiguas que se conocen van casi unos 5.000 años antes de Cristo en Mesopotamia y Caldea. Ahí es donde se dice o se piensa que nació la astrología. Ahora también hay astrología china y hay astrología hindú y hay astrología maya, pero desaparecida porque los españoles llegaron aquí y desmadraron todos los escritos que tenían. Durante 3 días estuvieron quemando los libros sagrados y bueno, en fin, ese es otro cuento. Pero lo que encontraron los antiguos fue la relación entre los movimientos del sol y de la luna y los ciclos de la tierra y los ciclos de la mujer, sobre todo con la luna. Y después, a base de observaciones, empezaron a relacionar también que había, cuando una persona nacía con el sol aquí o la luna allá, etcétera, esa persona actuaba de tal o cual manera, tenía tal o cual carácter, ¿verdad? Poco a poco, con muchos años. Ahora, estamos diciendo una cosa, que hubo descubrimiento de tabletas cuneiformes en Mesopotamia hace casi 5.000 años, pero eso es lo que se descubrió, no quiere decir que ahí empezaron. Claro. Ahí quiere decir solamente que eso es lo que está registrado, sí. Seguramente esto se remota a cientos de miles de años, seguramente. La humanidad no es tan nueva como se piensa. La humanidad tiene muchos miles de años de existir y de ser inteligente, muy inteligente. Ahora, los astrólogos antiguos estaban asociados por su mismo conocimiento a la magia, y eran los que sabían leer, escribir, sabían pensar, sabían manipular. Podían ellos
hacer predicciones. Ahora, las predicciones antiguamente solo eran para el reino, el país, la tribu. En conjunto era la astrología mundana. Después, el otro que podía recibir el servicio del astrólogo era el rey, o los hijos del rey, o los parientes del rey, o los guerreros importantes, o sea, los príncipes, ¿verdad? O sea, generalmente en esas culturas el que era príncipe era guerrero, y el que era guerrero era muy importante porque defendía al pueblo entero, ¿no? Con el tiempo se fueron asignando a los planetas nombres de deidades, de personajes que se fueron incorporando a las culturas. Desafortunadamente nosotros en la astrología actual tenemos que usamos a las deidades griegas, aunque los griegos copiaron la astrología de los egipcios, y los egipcios la trajeron de Mesopotamia. Cada uno tenía su astrología. De hecho, en Egipto hay un templo que es el templo de Dendera, y es una cúpula enorme, y ahí está el zodiaco, casi como se conoce hoy, con algunos agregados que ya no usamos, y se incluyen estrellas, pero se incluyen los signos y los planetas representados por imágenes, ¿verdad? Pero Dendera tiene miles de años, es antes de Cristo, o sea, no es una cosa nueva, no es ni reciente. Y cuando hablamos de Cristo, entonces pues no queda más que hablar de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica mutiló este conocimiento en el año cerca del año 1630 a través de dos papas. Un papa que hizo una bula, un mandato pontificio donde prohibía la astrología, pero no prohibía la astrología en general, solamente prohibió la astrología cuando ésta hablaba de la muerte de un príncipe. Y claro, los papas eran príncipes en aquel tiempo, eran príncipes guerreros. Entonces los papas decidieron que pues no querían saber cuándo iban a morir. Oye, ¿y qué tal cuando alguien te dice, ¿sabes qué? La astrología está prohibida porque no funciona, porque no es cierto, porque son patrañas, porque es para tontos? ¿Tú qué le dices a esa gente? Bueno, nosotros los astrólogos somos imperfectos, no le atinamos a todo, decididamente, ¿verdad? A veces decimos que todo va bien y todo sale mal, a veces decimos que todo sale mal y todo sale bien. Claro, la mayoría de las veces, en base a la experiencia y durante la consulta que uno hace con algunas personas interesadas en saber qué viene o qué está pasando o qué fue lo que pasó en aquellos años, ¿verdad? Es una consulta a base de preguntas y respuestas donde invitamos a la persona a que recapacite y pueda entender lo que pasó, lo que está pasando o lo que va a pasar. ¿Okay? Y todo de acuerdo a su estilo, su modo de vida. Es muy distinto el hijo del rey que nace un día y el hijo del herrero que nace el mismo día, ¿verdad? Los dos son reyes en su mismo elemento, en su misma reinado. El herrero no puede hacer lo del rey y el rey no lo del herrero, pero los hijos nacidos idénticos, en el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, cada uno asciende a su trono, el príncipe al rey y el hijo del herrero a la posición de herrero real, ¿verdad?, en la misma fecha, pero obviamente con diferente posición social o socioeconómica en algún momento. ¿Y no se puede ver en la carta estas diferencias? En la carta se puede ver todo. Lo que pasa es que nosotros no podemos ver, o sea, en la carta está todo. Está la vida, el pasaje por la vida y la muerte. Bueno, hay muchos como yo no estoy interesado en saber cuándo alguien se va a morir. ¿Por qué? No tiene caso. La verdad, no tiene caso. Puedo ver cuando alguien va a tener muchas dificultades sociales o dificultades económicas, o cuando alguien va a tener mucha bonanza o poder. Claro que cuando hablamos de mucha bonanza, pues
hay que ver claro, ¿verdad? También que hay quienes, si tú tienes, por ejemplo, 5,000 pesos en la bolsa y es todo tu dinero, todo lo que tienes son 5,000 pesos, no tienes más, y te digo yo, oye, vas a sacar la lotería. Claro, bueno, no la lotería, sino vas a ganar mucho dinero. ¿Cuánto es mucho dinero cuando tienes 5,000 pesos? Mucho dinero, pues. 2,000 pesos. No, 50,000. No, eso es demasiado dinero. Sí, mucho dinero. Bueno. Pero si viene Carlos Slim y dice, oye, 50,000 pesos. ¿qué va a pasar? Vas a ganar mucho dinero. Si le dices que va a ganar mucho dinero, 50,000 pesos para él no es nada. Entonces, todo va de acuerdo A cada quien. a cada quien, ¿sí? Bueno. Si tú eres una persona muy inteligente, pero con poca oportunidad o nula oportunidad de estudiar en, vamos a decir, de una universidad, que no es necesario ser universitario, la verdad, pero para algunas cuestiones se necesita, porque tienes que ser ingeniero para construir una casa. Aunque tú sepas construir una casa, si no tienes tu título, tienes que comprar la firma a un arquitecto o a un ingeniero para poder ir a obras públicas que te aprueben el plan. Bueno, una persona que tiene cerebro, ¿verdad?, y que no tiene oportunidad, se refleja en su carta natal también, a su estilo. Puede tener éxito siendo mecánico de automóviles, ¿verdad? O puede, si tiene la educación necesaria, puede tener éxito diseñando automóviles, ¿verdad?, y vendiéndolos. Ok, Raúl, tenemos por ahí un par de preguntas. Me dicen, oye, que me haga mi carta ahorita. No puedo, porque no tengo la computadora, me están estorbando ustedes. Ok, entonces, primero tenemos que aclarar, la carta astral no es algo así como una enchilada, o sea, requiere de un software para producir. Bueno, hay muchos softwares en el mercado, hay algunos que son hasta gratuitos y hay muchos piratas también, ¿verdad? Tú puedes tener un software, cualquier ¿El sector software, comercial me dice? Perdón, sí. ¿No? Cualquier software, hay muchos softwares, Ok, seguimos. hay muchos softwares para levantar una carta natal. Necesitas tener lugar de nacimiento, la Ok. fecha de nacimiento y la hora y el minuto de nacimiento. Hora y minuto. Sí. Sí, pero si naces lentamente, ¿es el minuto que asomas la cabeza o el minuto que salen las patitas? En el minuto en que terminó. tiras tu grito, que gritas, que lloras o que respiras. Ok, y si no es así de exacto, ¿qué pasa? Porque honestamente mi mamá tiene 84 años. Mira, No se acuerda. nadie sabe exactamente cuándo nació. Hay un procedimiento largo que lleva muchas horas de trabajo para poder averiguar exactamente con una precisión de 1 minuto más o menos todavía de segundos a qué hora naciste, pero es un proceso de mucho estudio donde se requieren saber muchos datos. Por ejemplo, cuándo te casaste, o cuándo entraste a trabajar, o cuándo se murió un familiar muy cercano, o cuándo te corrieron de la universidad o del trabajo, o cuando empezaste a estudiar la maestría o el doctorado, o tu primer hijo, o tu segundo hijo. Todos los datos importantes, parteaguas en la vida, se usan para rectificar el Ok, conocimiento. me están haciendo una pregunta. Los adoptados que no tienen esa información, ¿cómo producen una carta? ¿No se puede? Hay diferentes maneras para leer una carta astral. Si no tienes la hora y el minuto de nacimiento, de todas maneras se pueden obtener muy buenos resultados de lo que sucede en la vida. Primero, a través de una consulta extensa, Ok. de varias consultas extensas, donde a base de preguntas y respuestas, en base a lo que uno le pregunta, ¿verdad? Si en tal fecha sucedió esto o no, entonces confirmación. Hay maneras. Hay maneras. Bien, Sí, hay vamos a un corte, regresamos. Está súper importante este tema de la carta astral. De hecho, hicieron la mía y la vamos a leer al aire. Regresamos en un momentito. pero al último.